7 criaturas marinas que los gobiernos intentaron ocultar. El 71% de la Tierra está cubierto por océanos, y sin embargo, menos del 5% de esos océanos ha sido explorado. Lo que vive en ese 95% restante es algo que ciertos gobiernos prefieren que nunca descubras. Porque en el fondo del mar no solo habitan criaturas sin nombre. Habitan secretos que agencias oficiales clasificaron, silenciaron y, en algunos casos, intentaron borrar de la historia para siempre. En Mundo Alternativo hemos investigado fenómenos que desafían lo que nos enseñaron a creer como verdad absoluta. Y los 7 casos que estás a punto de conocer no son leyendas inventadas por pescadores, ni mitos nacidos en tiempos oscuros. Son incidentes registrados, fotografiados y en algunos casos analizados por científicos oficiales, cuyas conclusiones fueron archivadas bajo clasificación gubernamental o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Hay algo en el fondo del océano que el poder no quiere que conozcas. Estos son los 7 casos que lo demuestran. Criatura 1. El Suiyo Maru. El 25 de abril de 1977, el buque pesquero japonés Suiyo Maru operaba en aguas de Nueva Zelanda cuando sus redes capturaron algo que ninguno de los marineros supo identificar. A 9 metros de longitud, con un peso de casi 2 toneladas, el cadáver en estado de descomposición tenía un cuello largo, 4 grandes aletas y una forma corporal que no coincidía con ninguna especie conocida en los archivos de biología marina del mundo. El oficial Michihiko Yano tomó fotografías detalladas y recolectó muestras de tejido antes de que el capitán ordenara arrojar el cadáver de regreso al mar, temiendo que la carga de pescado se contaminara con el olor. Yano también realizó bocetos a mano de la criatura, que fueron los únicos materiales que lograron llegar a tierra firme sin ser desechados. Lo que sucedió después es lo que pocos conocen. El análisis preliminar de las muestras generó tal revuelo científico en Japón que la Asociación de Pesca del Japón emitió un comunicado oficial sugiriendo que el hallazgo podría corresponder a un plesiosaurio, un reptil marino que se creía extinto hace 65 millones de años. El gobierno japonés, en un gesto sin precedentes, emitió un sello postal conmemorativo con la imagen de la criatura. Hubo celebraciones, hubo titulares en todo el mundo. Hubo un momento breve en que la ciencia oficial parecía dispuesta a admitir que algo extraordinario había sido encontrado. Semanas después, análisis de tejido realizados por el Instituto Nacional de Ciencias del Mar concluyeron que las muestras correspondían a un tiburón peregrino en estado avanzado de putrefacción. El sello fue retirado de circulación. Las fotografías originales fueron archivadas. El caso fue oficialmente cerrado con una rapidez que, para muchos investigadores independientes, resultó llamativamente inusual. Pero si ese nivel de prisa para cerrar un caso te parece extraño, lo que la Marina de los Estados Unidos encontró en las aguas del Triángulo de las Bermudas y decidió clasificar tiene una historia todavía más perturbadora. Criatura 2, el Lusca. El Triángulo de las Bermudas es conocido en todo el mundo por sus desapariciones inexplicables. Pero hay un habitante de esas aguas que raramente aparece en los reportes oficiales. El Lusca. Descrito durante siglos por comunidades caribeñas como un cefalópodo de proporciones monstruosas, capaz de sumir embarcaciones completas bajo el agua con sus tentáculos. El Lusca no es simplemente un mito folclórico transmitido de generación en generación. Es una entidad que aparece de forma recurrente en reportes navales de la Segunda Guerra Mundial que permanecen clasificados hasta el día de hoy. Documentos desclasificados solo parcialmente por la Marina de los Estados Unidos durante los años 90 y que investigadores como Gary Mangiacopra analizaron en detalle, hacían referencia explícita a avistamientos de masas biológicas de gran tamaño en zonas de patrullaje submarino del Atlántico Norte. Los reportes describían estructuras tentaculares que alcanzaban los 15 metros de longitud, con comportamientos que sugerían una inteligencia predatoria organizada. La sección correspondiente a la identificación de la especie en cada uno de esos documentos aparecía marcada con niveles de clasificación que, según los investigadores que los revisaron, no corresponden a documentos de naturaleza meramente oceanográfica. El argumento oficial fue siempre el mismo: tiburones, ballenas o arrecifes mal identificados bajo condiciones de estrés de combate. Sin embargo, varios de esos reportes fueron firmados por oficiales navales con décadas de experiencia en reconocimiento marino, personas que en ningún contexto confundirían un arrecife con tentáculos de 15 metros. Lo notable es que el Lusca no es el único caso donde la evidencia física apareció en una playa y fue redefinida por organismos oficiales en tiempo récord.
Criatura 3, el Globster. Entre 1960 y el presente, más de 30 masas biológicas de origen desconocido han aparecido en playas alrededor del mundo. Se les llama globsters, una palabra que no existía en ningún diccionario científico antes de 1962, cuando el zoólogo Ivan Sanderson la acuñó para describir una masa de más de 3 metros encontrada en la costa de Tasmania, sin ojos visibles, sin estructura ósea identificable, con una textura fibrosa que no correspondía a ningún cetáceo conocido ni a ningún tiburón catalogado. Lo que hace al fenómeno globster particularmente inquietante no es su apariencia, es el patrón que se repite en las respuestas oficiales. En cada caso documentado, la secuencia es prácticamente idéntica. Aparece la masa, los medios locales generan alarma, científicos independientes toman muestras, y días después aparece un comunicado oficial que reclasifica el hallazgo como tiburón en descomposición o ballena en estado avanzado de putrefacción. El análisis de ADN realizado en el globster encontrado en las costas de las Bermudas en 1988, uno de los más estudiados de la historia, arrojó resultados que el laboratorio que los procesó calificó oficialmente como no concluyentes. Esos resultados nunca fueron publicados en ninguna revista científica revisada por pares, nunca aparecieron en bases de datos de acceso público, simplemente desaparecieron de los registros institucionales, como si el análisis nunca hubiera ocurrido. Antes de continuar con los 4 casos restantes, incluyendo uno con documentación legal del siglo XVIII que sigue siendo verificable hoy, si no quieres perderte ninguna investigación de mundo alternativo, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Lo que viene a continuación es lo que más debate ha generado en nuestra comunidad. Criatura 4, el Cadborosaurus. En las aguas del Pacífico Norte, entre la costa de Columbia Británica en Canadá y el estado de Washington en los Estados Unidos, existe un registro de avistamientos de serpiente marina que se extiende de forma ininterrumpida desde 1905 hasta la actualidad. La criatura es conocida entre comunidades costeras como Cadborosaurus, y su descripción es notablemente consistente a lo largo de más de un siglo de testimonios independientes entre sí. Cuerpo alargado de entre 10 y 20 metros. Cabeza parecida a la de un caballo, y un desplazamiento ondulante en la superficie del agua que no corresponde al movimiento de ningún mamífero marino conocido. Lo que convierte al Cadborosaurus en un caso especialmente relevante es lo que ocurrió en octubre de 1937. En el estómago de un cachalote capturado por la compañía ballenera Naden Harbor, trabajadores encontraron el cuerpo parcialmente digerido de una criatura que ninguno supo identificar. Las fotografías tomadas ese día muestran un espécimen con morfología claramente diferente a cualquier especie catalogada, y esas fotografías llegaron a manos del Museo Provincial de Columbia Británica, donde fueron revisadas por el curador de la época, Francis Kermode, quien las consideró evidencia suficiente para iniciar una investigación formal. Esa investigación nunca fue concluida públicamente. Las fotografías originales desaparecieron de los archivos del museo. Las únicas copias que sobrevivieron lo hicieron en manos privadas, guardadas por personas que comprendieron que si las entregaban a instituciones oficiales, probablemente desaparecerían también. Pero si la desaparición sistemática de evidencia física te parece perturbadora, el siguiente caso no involucra fotografías ni cadáveres. Involucra un sonido grabado por el propio gobierno de los Estados Unidos que todavía no tiene explicación oficial satisfactoria. Criatura 5, el sonido slowdown. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, detectó mediante su red de hidrófonos submarinos un sonido de baja frecuencia de origen desconocido en el Océano Pacífico. El mundo conoció ese año el llamado bloop, un sonido que se volvió viral antes de que el concepto viral existiera. Lo que casi nadie menciona es que ese mismo año, el mismo sistema de hidrófonos detectó un segundo sonido igualmente inexplicable, registrado el 19 de mayo de 1997, el slowdown. A diferencia del bloop, que fue eventualmente reclasificado como el ruido de un glaciar fracturándose, el slowdown nunca recibió una explicación oficial que resistiera el escrutinio técnico.
Su patrón de frecuencia no corresponde a ninguna fuente geológica ni meteorológica conocida. Su duración de varios minutos y su detección simultánea por hidrófonos separados por miles de kilómetros sugieren una fuente en movimiento, una fuente de tamaño extraordinario. Investigadores independientes que solicitaron acceso completo a las grabaciones bajo la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos recibieron versiones editadas de los archivos. Las secciones correspondientes a los análisis espectrales más detallados habían sido removidas antes de la entrega, sin explicación formal sobre la razón de esa remoción. Criatura 6. El Dobhar Chu. El 22 de septiembre de 1722, en el condado de Leitrim, Irlanda, una mujer llamada Grace Connolly fue atacada y asesinada mientras lavaba ropa a orillas del lago Glenade. Lo que mató a Grace no fue un hombre ni un animal conocido. Según el testimonio de su esposo, que la encontró, y según la inscripción tallada en su lápida, que puede ser visitada hasta el día de hoy, fue el Dobhar Chu, una criatura descrita como una mezcla entre nutria gigante y perro de agua, de proporciones monstruosas, capaz de atacar a un ser humano adulto con velocidad y fuerza letales. Lo que hace al Dobhar Chu diferente de todas las demás criaturas en esta lista es que su evidencia no depende de fotografías ni de grabaciones electromagnéticas. Depende de documentación legal del siglo XVIII, que sigue siendo físicamente verificable. La lápida de Grace Connolly existe. El registro parroquial del ataque existe. Y los reportes de avistamientos posteriores, incluyendo uno documentado en 1968 en el mismo lago Glenade, forman un archivo histórico que ningún organismo oficial irlandés ha intentado explicar de manera conclusiva en 300 años. La criatura aparece en manuscritos medievales irlandeses como una entidad conocida y temida por comunidades enteras. Que haya sido ignorada sistemáticamente por la zoología moderna no es evidencia de que no existe. Es evidencia de que nadie en posición de autoridad científica ha querido investigarla seriamente. Criatura 7. El Ningen. El Ningen es conocido popularmente como una criatura antropomorfa blanca avistada en aguas antárticas, generalmente descartada como una leyenda urbana japonesa nacida en foros de Internet. Pero hay una versión de la historia que antecede a esos foros por décadas y que proviene de una fuente completamente diferente. Los registros internos de los buques de investigación ballenera japoneses, operados bajo mandato directo del gobierno durante los años 90. Según testimonios recogidos por investigadores como Brent Swanser y publicados en medios especializados, varios tripulantes de buques del Instituto de Investigación Cetácea, entidad financiada directamente por el gobierno japonés, reportaron avistamientos de estructuras de gran tamaño en superficie, de coloración blanquecina, con forma vagamente humanoide, en el Océano Austral. Las dimensiones estimadas en esos reportes oscilaban entre los 20 y los 30 metros de longitud. Los informes internos de esos buques, que por ley deben ser archivados y disponibles para revisión, no han sido accesibles para investigadores independientes. La razón oficial es que corresponden a datos de investigación científica protegida por acuerdos de confidencialidad institucional. Para quienes conocen cómo funciona esa clasificación específica en el sistema japonés, es una forma de archivo que impide el acceso de manera indefinida, sin necesidad de una orden judicial, sin transparencia y sin fecha de vencimiento. 7 criaturas, 7 casos donde la evidencia apareció, fue analizada por personas con credenciales oficiales y luego fue archivada, reclasificada o simplemente eliminada. El patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. La pregunta no es si estos seres existen en las profundidades del océano. La pregunta es por qué ciertos gobiernos y organismos oficiales han demostrado una y otra vez el mismo comportamiento sistemático de silencio cada vez que la evidencia apunta en su dirección. En Mundo Alternativo seguiremos investigando lo que otros prefieren que no sepas. Si este video te hizo cuestionar lo que crees saber sobre el océano y sobre quienes lo estudian, compártelo con alguien que necesite verlo. Y si todavía no eres parte de nuestra comunidad, este es el momento de unirte. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.